En el siguiente video vamos a ver dos conceptos que son claves para entender los aprendizajes que vamos a ver en este segundo periodo, que corresponden a las reacciones químicas y a las ecuaciones químicas. Entonces vamos a comenzar a ver el primero de ellos, que corresponde a las reacciones químicas. Si nosotros buscamos la definición literal de lo que son las reacciones químicas, nos vamos a encontrar con esta definición. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman rompiendo y formando nuevos enlaces para formar nuevas sustancias llamadas productos, cuyas propiedades son diferentes a las sustancias iniciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros en el lado de la derecha tenemos una imagen de uno de los laboratorios que nosotros hicimos, que corresponde a la oxidación del magnesio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la oxidación del magnesio? Nosotros teníamos el trocito de magnesio de color plateado que venía en forma de cinta. Esa cinta se sometía a calentamiento, se generaba la temperatura correspondiente para que el magnesio reaccionara con el oxígeno del aire. Y esa reacción o esa combinación con el oxígeno hacía posible que el magnesio se combinara con el oxígeno y se formara el óxido de magnesio, como nosotros lo podemos apreciar en esta ecuación química. Entonces, la reacción de combustión del magnesio se daba cuando el magnesio se combinaba con el oxígeno del aire y se producía el correspondiente óxido de magnesio, que como nosotros podríamos evidenciar, tenía una forma de polvo blanco, que ese era el producto de la reacción química de la oxidación del magnesio. Entonces, eso es básicamente una reacción química en el cual el magnesio es un elemento, el oxígeno venía en forma molecular, el oxígeno se combinaba con el magnesio, se rompían los enlaces de esas sustancias y se formaban nuevas sustancias con diferentes propiedades debido a que se tratan de sustancias diferentes. Entonces, ese es el concepto inicial. Reacciones químicas, se rompen enlaces, se forman nuevos enlaces para formar nuevas sustancias. Las sustancias que tenemos al inicio son los reactivos y las sustancias que se generan como producto de esa combinación de elementos, de moléculas, de compuestos, las vamos a denominar productos. Entonces miremos unos ejemplos de reacciones químicas y en este caso reacciones químicas que se dan a nivel cotidiano. Todos en algún momento las vamos a poder observar. Entonces vamos a hablar en primera medida, por ejemplo, de las reacciones químicas que se dan en las pilas eléctricas. Entonces allí hay diferentes óxidos, por ejemplo el óxido de manganeso, que al reaccionar con otras sustancias se crea un flujo de electrones que genera la energía eléctrica que nosotros vamos a poder aprovechar para el funcionamiento de diferentes dispositivos electrónicos. Y ahí ocurren reacciones químicas. En segunda medida, vamos a ver la fotosíntesis. La fotosíntesis también se trata de una reacción química, debido a que la planta capta el dióxido de carbono que está en el aire, lo combina con el agua por medio de otras sustancias tales como la clorofila y en presencia de luz, esas sustancias que teníamos inicialmente se van a transformar en otras diferentes. Si nosotros conocemos el proceso de fotosíntesis, sabemos que las plantas van a producir óxido, perdón, óxido no, sino oxígeno. Y ese oxígeno, además de producirse y liberarse al ambiente, también se va a generar glucosa, que es el alimento que va a utilizar la planta para su correcto funcionamiento, para poder crecer, para poder originar los frutos y todo lo demás. La fotosíntesis también se trata de una reacción química. También el proceso de respiración celular. Nosotros lo que hacemos en el proceso de respiración es tomar el oxígeno que está en el aire
y ese oxígeno se va a dirigir a las diferentes partes de nuestro cuerpo donde están las células. Y a nivel celular, la mitocondria, ese oxígeno entra y oxida los azúcares para poder generar energía en forma de ATP, que se denomina adenosín trifosfato. Además de eso, además de la oxidación de las azúcares, ¿qué se va a producir de esa reacción química? Se va a producir dióxido de carbono, que es la sustancia que finalmente nosotros exhalamos. Entonces nosotros vamos a inhalar oxígeno, ese oxígeno va a irse a las células y en las células a través de ese organelo llamado mitocondria va a oxidar los azúcares, se va a producir dióxido de carbono y además de eso se va a producir agua, que también el organismo, las células lo utilizan para mantener su metabolismo. Y otra de esas reacciones químicas es la oxidación del fósforo. Entonces nosotros cuando tenemos las cerillas y frotamos contra la caja, se genera la temperatura necesaria para que el potasio, perdón, para que el fósforo que se encuentra en las cerillas reaccione con el oxígeno del aire y esa reacción va a generar energía en forma de calor y también produciendo luz, y adicional a esto se va a producir el óxido de magnesio. Ese es el funcionamiento como tal de las cerillas. Entonces, tanto las reacciones que se originan en una pila eléctrica, en el proceso de fotosíntesis, en la respiración y en la combustión del fósforo, se tratan de reacciones químicas. Ahora bien, cuando nosotros tomamos una reacción química y la plasmamos en un tablero, en nuestro cuaderno, nosotros no hablaremos de reacciones químicas como tal, vamos a hablar de ecuaciones químicas. ¿Y cuál es la definición formal de una ecuación química? Es el modo en el cual nosotros representamos de manera gráfica una reacción química. Entonces, cuando nosotros tomamos la reacción química y la plasmamos, estamos formulando ecuaciones químicas. Entonces vamos a ver un ejemplo y lo vamos a hacer con el ejemplo de la fotosíntesis. Entonces nosotros tenemos una plantica con sus correspondientes raíces, las hojas, bien, vamos a suponer que es una planta. Entonces nosotros sabemos que la planta necesita de diferentes elementos para generar su alimento y producir oxígeno que es liberado en últimas al ambiente. Entonces la planta necesita agua en primera instancia. También nosotros sabemos que las plantas deben recibir la radiación del sol, es decir, necesitan luz. Además de esto necesitan minerales y esos minerales se utilizan en la formación de la clorofila. Entonces, si nosotros tenemos eso en cuenta, ¿cuál sería la ecuación química que me representa la reacción de fotosíntesis? Entonces, en primera medida voy a colocar las sustancias que estaban al inicio. Entonces, si nosotros nos fijamos bien, al inicio vamos a encontrar que hay agua y la planta adicional necesita captar el dióxido de carbono del aire. Entonces, inicialmente tengo estas dos, CO2 y agua. ¿Qué es lo que ocurre internamente en la planta? El dióxido de carbono se combina con el agua. Entonces voy a colocar un signo de más. Estas son las sustancias iniciales y estas sustancias no se van a combinar de manera espontánea, necesitan otra serie de sustancias o energía para que se puedan combinar. ¿De dónde
captan esa energía de donde es posible que reaccionen para que se generen las sustancias como productos. Entonces, en este caso puntual de la fotosíntesis, las plantas necesitan luz y también necesitan clorofila. Y como producto de esta combinación del dióxido de carbono y agua, se va a formar el alimento de la plantica, que se denomina glucosa. Ese es el alimento de la planta. Y adicional a esto, a la glucosa se genera oxígeno molecular, que como ya sabemos, el oxígeno siempre debe estar acompañado de otro átomo de oxígeno para ser totalmente estable. Entonces el dióxido de carbono se combinó con el agua por medio de la luz y la clorofila, permitió que estos dos se combinaran, es decir, se rompieron enlaces y se formaron nuevos enlaces para formar la glucosa, que es el alimento de la planta, y se libera oxígeno. Eso es ya una ecuación química. Sin embargo, nosotros vamos a poder apreciar que toda ecuación química tiene una serie de partes. Entonces vamos a ver o vamos a identificar dónde estaría cada una de esas partes. Entonces, al inicio de la reacción química, antes de la flecha, nosotros vamos a encontrar todas aquellas sustancias que se denominan reactivos o reactantes. Y al lado derecho voy a encontrar las sustancias que se originan producto de la combinación de las sustancias iniciales, que van a corresponder a los productos. Reactivos en la parte izquierda y productos en la parte de la derecha. Bien, ahora, acá en la parte inferior de las fórmulas químicas, vamos a encontrar una serie de símbolos. Este, por ejemplo, tiene la G, este tiene la L, este tiene la AC y este tiene la G. Listo, ¿qué significa eso? La G, la L, la AC y la G corresponden a los estados de agregación. Bien, entonces cuando venga la G, significa que esa sustancia está en forma gaseosa. Cuando venga la L, que está en estado líquido. Cuando tenga la AC, significa que la sustancia está acuosa. ¿Y qué significa acuosa? Significa que es un sólido disuelto en agua. Y por último, vamos a encontrar la S, que en este caso, en esta ecuación puntual, no lo vamos a encontrar porque ninguna viene en estado sólido. Entonces, la S sólido, la C acuoso, la L líquido y la G estado gaseoso. Ahora, la flecha, coloquemos este más arriba. ¿La flecha qué significa? La flecha corresponde acá. Va a corresponder al sentido de la reacción química. Ahora, cuando se trata de una flecha en un solo sentido, voy a borrar esto para que me permita escribir acá, en un solo sentido, significa que la reacción es irreversible. ¿Qué significa? Que los reactivos se van a combinar para producir los productos, pero los productos no pueden volver a generar los reactivos. Este es el ejemplo puntual. Nosotros no podemos tomar la glucosa, combinarla nuevamente con el oxígeno para producir nuevamente agua y dióxido de carbono. Pero hay unas reacciones que sí se dan en ambos sentidos y se colocan dos flechas en sentido contrario. Estas corresponden a reacciones reversibles.
Es decir, que los reactivos se transforman en los productos, pero los productos pueden volver a convertirse en reactivos. Bien, entonces ya tenemos reactivos, reactantes, los productos, los estados de agregación, el sentido y qué es esto de coeficientes estequiométricos. Resulta que las ecuaciones necesitan unos números que los vamos a colocar al inicio de las fórmulas químicas. Acá me falta un coeficiente. Acá me falta un 6. Listo. Bien, por ahora no nos vamos a preocupar de dónde se originan esos números. Nosotros vamos a aprender eso cuando veamos el primer aprendizaje correspondiente al balanceo de ecuaciones químicas. Por ahora simplemente nos vamos a centrar en identificar las partes de la ecuación. Entonces, esos numeritos que vienen enfrente de las fórmulas químicas es los símbolos que utilizo para representar las sustancias, el CO2, el agua, C6H12O6, todos esos son fórmulas químicas. Entonces, los numeritos que vienen al comienzo les voy a llamar coeficientes estequiométricos. Bien, ahora me falta uno, me faltan los catalizadores. Entonces voy a borrar esto de acá y esto de acá. La clorofila y la luz, ¿por qué no se colocan al lado izquierdo o al lado derecho? Resulta que la clorofila en todo el proceso de fotosíntesis sigue siendo clorofila. Es decir, que la misma clorofila que está al inicio es la misma que va a estar al final. Todas aquellas sustancias que no cambien su estructura molecular, es decir, que no se rompan sus enlaces o se generen nuevos, nosotros vamos a decir que corresponden a catalizadores. Que puede ser bien una sustancia, en este caso la clorofila, puede ser un elemento, puede ser también una forma de energía. Por ejemplo, vamos a encontrar la luz. La luz es una forma de energía y también tiene la función de catalizador. ¿Y qué es básicamente un catalizador? Son sustancias o formas de energía que permiten que se efectúe la reacción química. Y en algunas otras ocasiones se utilizan catalizadores para aumentar la velocidad con la que ocurre la reacción química. Pero en algunas ocasiones sí es indispensable que las tengan. Ahora, puede haber reacciones que no tengan sustancias que actúen como catalizadores. Es debido a que las sustancias que están en los reactivos pueden combinarse de manera espontánea para producir los productos sin adicionarle nada más. Pero entonces si los encontramos en el medio vamos a decir que son catalizadores. En algunas ocasiones vamos a encontrar la flechita que me señala el sentido con un triángulo en la parte de abajo. ¿Eso qué significa? Que esas reacciones químicas necesito añadirle calor para que se produzca la ecuación química. En cierto modo también el calor, el aumento de la temperatura puede ser un catalizador. ¿Listo? Espero que hayan comprendido el concepto de reacción química y de ecuación química, dos conceptos que son claves a la hora de entender cómo balancear una ecuación química y en los cálculos estequiométricos.